Hola, espero que todos estén muy bien. Este es un tutorial más para explicar ahora ejercicios que se evalúan como contenido en el examen de geometría. Entonces, vamos a ese ejercicio. Lo leo, el ejercicio 2, que es de la guía repaso de examen de geometría, que dice así: calcular la capacidad total de un depósito de acero, sabiendo que el radio de la entrada circular superior mide 0,8 metros, la altura del depósito completo es de 1,6 metros y la altura de la parte cilíndrica es de 0,7 metros. Bien, entonces nos están pidiendo calcular la capacidad total de un depósito de acero que, como se puede dar cuenta, tiene dos partes. Primero tiene una parte que es cilíndrica y una parte que es en forma de cono. ¿Estamos claros con eso? Entonces, tenemos acá el cilindro y acá tenemos el cono. Entonces, nuestra estrategia para resolver este ejercicio es primero tener claro qué nos están pidiendo. Cuando nos preguntan por la capacidad total, eso es sinónimo de volumen. Es decir, cada vez que nos pregunten cuál es la capacidad total, en el fondo nos están preguntando cuánto es el volumen. Segundo, si se dan cuenta, está hecho este depósito de acero por una parte cilíndrica más una parte que tiene forma de cono. Por lo tanto, nuestra estrategia va a ser la siguiente. Vamos a calcular el volumen del cilindro y vamos a calcular el volumen del cono en formas separadas. Eso es lo que vamos a hacer, calcular el volumen del cilindro y en forma separada el volumen del cono, y cuando tengamos ese resultado de cada uno, los vamos a sumar, y el volumen del cilindro más el volumen del cono va a ser el volumen del depósito de acero. Esa va a ser nuestra estrategia de resolución de este ejercicio. Entonces, vamos viendo la información que nos da, vamos recabando datos. Vamos a partir con los datos del cilindro. Entonces vamos a colocar acá datos del cilindro. Veamos, la información que nos dan la voy remarcando. Dicen que el radio de la entrada circular superior mide 0,8 metros. Eso es un dato. Por lo tanto, vamos a colocar aquí que el radio del cilindro equivale a 0,8 metros. Ese es un primer dato. ¿Qué otra información nos dan? Dicen, acá, la altura del depósito completo es de 1,6 metros. Ah, la altura del depósito completo, es decir, considerando tanto la altura del cilindro como la altura del cono. Y aquí nos dicen, la altura de la parte del cilíndrica es de 0,7 metros. Por lo tanto, tengo la altura del cilindro y la altura del cilindro es de 0,7 metros o 0,7 metros. Esa es la información que me dan por el lado del cilindro. Entonces, ¿se puede calcular el volumen del cilindro con esos dos datos, con la información del radio y con la información de la altura? Por supuesto que sí. Se puede calcular, ¿ya? Recuerden que el volumen de un cilindro se puede calcular con la siguiente fórmula. Esa fórmula sale en la evaluación, así que ustedes no se preocupen, no tienen por qué aprenderse la memoria. Y el volumen del cilindro es igual al número pi multiplicado por el radio al cuadrado, la medida del radio al cuadrado, y eso multiplicado por la altura. Eso es como se calcula el volumen de un cilindro. Y el número pi vamos a aproximar a 3,14. ¿Ya? Aproximado. Recuerden que el número pi tiene infinitas cifras decimales, pero lo vamos a aproximar a 3,14. Lo que hacemos ahora a continuación es reemplazar la información que tenemos en los datos en la fórmula del volumen de un cilindro. Por lo tanto, esto nos queda lo siguiente. 3,14 multiplicado por el radio, que es 0,8, y eso al cuadrado.
y posteriormente eso multiplicado por la altura, y la altura es de 0,7. Ahora bien, recuerden que yo puedo hacer estos cálculos cuando las unidades de medida son todas iguales. El radio está medido en metros, la altura está medida en metros, por lo tanto no hay ningún problema en llegar y multiplicar. De lo contrario, tendría que hacer una conversión. Pero lo importante es que estén en las mismas unidades de medida. Entonces, vamos a ir haciéndolo paso a paso, o si gustan, se puede ingresar de una sola vez a la calculadora. Como todos usan calculadora científica, es más práctico que lo ingresemos todo de a una en la calculadora. Entonces nos quedaría 3,14 multiplicado por 0,8 elevado a 2, multiplicado por 0,7, y eso nos da aproximadamente 1, bueno, con todos los valores, 406,72. Esos son con todos los datos del resultado. Y aproximando a dos cifras decimales, nos va a quedar lo siguiente, nos quedaría 1,41. ¿Y cuál es la unidad de medida en volumen? La unidad está elevada a 3. Como estos son metros, está elevado a 3. Por lo tanto, el volumen del cilindro sería 1,41 metros cúbicos. Listo, ya tenemos entonces el volumen del cilindro, que es de 1,41 metros cúbicos. Vamos ahora a calcular el volumen del cono. Entonces, voy a colocar aquí datos, cono. Vamos viendo. Una vez más, el radio de la entrada circular superior mide 0,8 metros. Me refiero a esto de acá. Ahora bien, tanto el cilindro como el cono comparten el mismo radio. Por lo tanto, si el radio del cilindro era de 0,8 metros, el radio del cono también va a ser de 0,8 metros. Entonces nos queda radio igual a 0,8 metros. Vamos a ver ahora la altura de ese cono. Y aquí hay que tener un poco de cuidado, porque en realidad no nos dan la altura del cono, nos dan la altura del depósito completo. El depósito completo tiene una altura de 1,6 metros y la parte cilíndrica 0,7 metros. Entonces, para saber la altura del cono es bastante simple. La altura del cono va a ser, lo voy a escribir un poquito acá abajo, la altura va a ser la altura del depósito completo, es decir, 1,6 metros, ya es 1,6, le vamos a restar la altura del cilindro, que es de 0,7 metros, y eso nos da 1,6 menos 0,7, eso nos da 0,9 metros. ¿Estamos? Es decir, la altura del cono es de 0,9 metros. Y al igual que el caso anterior, con esos dos datos ya podemos calcular el volumen del cono. Para calcular el volumen del cono es lo mismo que el volumen del cilindro, con la única excepción que el resultado que obtengamos lo dividimos por 3. Entonces, o como salen algunos ejercicios, el volumen de un cono sale como 1/3 multiplicado por el número de pi, multiplicado por el radio al cuadrado, y eso multiplicado por la altura. Entonces, si hacemos el reemplazo, nos queda 1/3 multiplicado por el número pi, que ya sabemos que lo aproximamos a 3,14, multiplicado por el radio. El radio es el mismo radio que compartía con el cilindro, es de 0,8, y eso queda al cuadrado. Y eso multiplicado por la altura, que en este caso, ojo, la altura del cono es de, ¿cuánto dijimos que era? Muy bien, 0,9 metros. Esa es la altura del cono. Ahora bien, podemos ingresar esto de una sola vez en la calculadora, y esto nos quedaría 1/3 multiplicado por 3,14 por 0,8 al cuadrado por 0,9, y eso nos da un aproximado, con todas las cifras decimales me da
0,60288. Y aproximando a 2 decimales, nos va a quedar lo siguiente. 0,6. ¿0,6 qué? Metros cúbicos. Ese es el volumen del cono. Muy bien, ya tenemos el volumen del cilindro y ya tenemos el volumen del cono. Entonces, el volumen del cilindro era 1,41, el volumen del cono es 0,6 metros cúbicos, por lo tanto, el volumen del depósito de acero va a ser aproximadamente 1,41 más 0,6, y eso nos da un valor aproximado de 2,01 metros cúbicos. Es decir, la capacidad total de ese depósito de acero es de 2,01 metros cúbicos. Eso sería. Vamos ahora a otro ejercicio que evalúa otros contenidos. Este ejercicio de acá. Entonces, esto dice así. Un árbol es observado desde dos puntos opuestos separados. Un árbol es observado de dos puntos opuestos separados que están, aquí creo que falta decir, separados a 250 metros. Entonces, un árbol es observado de dos puntos opuestos separados a 250 metros. Entonces, estos son los 250 metros de los que hace mención el ejercicio. Con ángulos de elevación de 30 y 25 grados cada uno. Ya recuerden que el ángulo de elevación va desde la horizontal hacia arriba. Entonces, tenemos esos dos ángulos. ¿A qué distancia está la cúspide de cada punto de observación? ¿Y cuál es la altura del árbol, incluida la estrella? Son dos preguntas. Abordemos una primera, la que dice esta de acá. ¿A qué distancia está la cúspide de cada punto de observación? Es decir, nos piden esta distancia aquí de acá, y nos piden esta otra distancia. Bien. Como se pueden dar cuenta, si completamos los ángulos, vamos a hacer el esquema ahora en forma de triángulo, porque así es más fácil de entender. Tengo el siguiente triángulo, este ángulo es de 25 grados, este otro ángulo es de 30 grados. Como ustedes recordarán, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo suma 180. Por lo tanto, para saber cuánto vale ese ángulo, simplemente sumamos 25 más 30, que es 55, y 55 grados para llegar a 180 es 125. Por lo tanto, este ángulo de acá mide 125 grados. Por lo tanto, no es un triángulo rectángulo y no podríamos calcular las medidas que nos piden con el teorema de Pitágoras. Sin embargo, recuerden que ustedes aprendieron este semestre el uso del teorema del seno y el coseno. Bien. La otra información que nos dan acá es que esta distancia es de 250 metros. Bueno, antes de ponernos a usar el teorema del seno y el coseno y ver cuál de los dos nos conviene, lo que haría yo primero es bautizar a los lados de este triángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les vamos a poner nombre a esos lados. Entonces, por solamente cosa mía, voy a decir que este es el lado A, este es el lado A de mi triángulo y vale 250 metros. Espero que esto me quede bien clarito. Entonces, yo digo que este lado A es de 250 metros y este es el lado A, este sería el ángulo alfa. Después, voy a decir que este es el lado B, y si este es el lado B, este sería su ángulo beta. Y por último, si este es el lado C, este sería su ángulo gamma. Entonces, la información que tengo es la siguiente de esos datos. Los datos son los siguientes. Por el lado de los lados y por el lado de los ángulos. Entonces, voy a seguir aquí un poquito más abajo. Los lados que tengo son A, B y C, y los ángulos que tengo son alfa
beta y gamma. Vamos viendo, ¿tengo el lado A? Sí, tengo el lado A. Vale 250 metros. ¿Tengo el lado B? No. Y es lo que me piden calcular. Del mismo modo, ¿tengo el lado C? No. Vamos por el lado de los ángulos. ¿Tengo el ángulo alfa? Sí, alfa vale 125 grados. ¿Tengo beta? Sí, vale 30 grados. ¿Y tengo gamma? Sí, vale 25 grados. Bien, esa es la información que tengo. Ahora, mi estrategia de resolución para resolver este ejercicio es aplicando ya sea el teorema del seno y el coseno. Voy a partir con el teorema del seno. El teorema del seno dice lo siguiente. A partido por seno de alfa es equivalente a B partido por seno de beta, que es equivalente a C partido por seno de gamma. Vamos viendo si puedo usar el teorema del seno. ¿Tengo el lado A? Lo tengo. ¿Tengo el ángulo de alfa? Lo tengo. ¿Tengo B? No. ¿Pero tengo seno de beta? Sí. Después, ¿tengo C? No. ¿Pero tengo gamma? Sí. Por lo tanto, sí podría usar el teorema del seno en este caso, y puedo partir usando esta parte de acá. Puedo hacer una regla de 3 con esa parte del teorema del seno. Entonces, va a quedarme A fraccionado por el seno de alfa va a ser el equivalente a B fraccionado por el seno de beta. Puedo usarlo porque se me está formando una regla de 3 ahí. Les explico. ¿Tengo el valor de A? Sí, A vale 250. ¿Tengo alfa? Sí, por lo tanto me queda seno de 125. ¿Tengo B? No lo tengo, pero no importa porque es lo que quiero calcular. Y por último, ¿tengo beta? Sí, beta vale 30. ¿Se dan cuenta? Tengo 3 datos conocidos y uno por conocer. Puedo hacer una regla de 3 y esto se resuelve multiplicando cruzado. Nos va a quedar lo siguiente. 250 multiplicado por seno de 30 va a ser igual a seno de 125 multiplicado por x. Podemos resolver de inmediato esta parte. 250 multiplicado por seno de 30 me da 125. Y por otra parte, por el lado derecho de la igualdad, el seno de 125 me da un montón de decimales, por lo tanto, lo voy a dejar hasta ahí. O si gustan, aproximan, no habría problema. Entonces, aproximado, seno de 125 es igual a 0,82. Eso es aproximado dos decimales. Y 0,82 está multiplicando a x, por lo tanto me queda 0,82x. Ahora, como ya solamente me queda un solo término al lado izquierdo de la igualdad y un solo término al lado derecho de la igualdad, el número que está multiplicando x pasa dividiendo y me queda 125 dividido en 0,82 es igual a x. Hago la división, 125 dividido en 0,82 y eso me da aproximadamente 152,44. Eso es aproximado dos decimales. Por lo tanto, este lado B, mide aproximadamente 152,44 metros aproximadamente. Listo, ya calculamos la parte B, el lado B. Ahora nos falta determinar el lado C. Entonces, aquí vuelvo a aplicar el teorema del seno, ya sé que lo puedo usar, lo vuelvo a escribir. Entonces tengo A partido por seno de alfa es igual a B partido por seno de beta, que es lo mismo que C partido por seno de gamma. Y aquí está lo lindo, porque puedo usar cualquier parte del teorema. Voy a usar esta parte, porque esa información ya la tengo. Entonces, de acuerdo a nuestros cálculos, B vale 152,44. Beta es un ángulo que mide, dejen recordar, el ángulo beta mide 30, por lo tanto sería seno de 30. Eso equivale al lado C. El lado C no sé cuánto mide. Y gamma valía, dejen recordarlo, el ángulo gamma valía 25. Seno de 25 grados. Entonces me queda ese valor. Beta, dejen, como chequear si estamos, beta vale 30, gamma vale 25. Entonces vuelvo
y chequeo perfectamente. Beta 30, 25 y el lado B mide 152,44 porque eso es lo que estamos determinando, por lo tanto estamos súper bien. Ahora, igual que el caso anterior, resuelvo multiplicando cruzado, me queda 152,44 multiplicado por el seno de 25, va a ser lo mismo que el seno de 30 multiplicado por x. Resolvemos. 152 por 44 por el seno de 25, me da muchos decimales, lo voy a aproximar, me da 64,42 aproximado. Y seno de 30 me da 0,5 exacto, multiplicado por x es 0,5x. Una vez más, como solamente tengo un solo término al lado izquierdo de la igualdad y un solo término al lado derecho de la igualdad, el número que está multiplicando x pasa dividiendo y nos queda 64,42 dividido en 0,5 y eso nos da 64 dividido, nos da 128,84, obviamente todo esto aproximado. Por lo tanto, este lado C, de acá el punto de observación, el lado C mide aproximadamente 128,84 metros. Y con eso he resuelto la primera pregunta, que dice a qué distancia está la cúspide de cada punto de observación. Ahí estaría la respuesta. La segunda pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Cuál es la altura del árbol incluida la estrella? O sea, ¿a qué altura está la estrella? Así de simple. Y aquí se puede resolver de varias maneras, pero creo que la forma más simple es con el teorema de Pitágoras. Ya explico. Toda altura, por definición, tiene que formar un ángulo de 90 grados. Cuando ustedes van al médico y el médico les dice, colóquese derechito para medirlo, es precisamente para que ustedes formen un ángulo de 90 grados y puedan tomarle bien la altura. Entonces, volviendo al esquema anterior, tendríamos esto. Entonces, este ángulo era de 25 y este ángulo era de 30. Y aquí está la estrella. Entonces quieren que determine esa altura. Y como la altura forma un ángulo de 90 grados, en realidad lo que tengo es lo siguiente. Tengo un triángulo rectángulo. Sé que este ángulo es de 25 grados y esto mide 152,6 metros. Ahora bien, si yo tuviera la información de este lado, yo podría usar el teorema de Pitágoras, pero lamentablemente no la tengo. Pero no hay problema, si no puedo usar el teorema de Pitágoras, puedo usar las fórmulas trigonométricas. ¿Se acuerdan? Las fórmulas trigonométricas básicas de seno, coseno y tangente sí se aplican a triángulos rectángulos. Entonces tenemos seno, coseno y tangente. Y recuerden la regla mnemotécnica para recordar las fórmulas de seno. Coca, hip, hip. Y ahí tengo mis fórmulas de trigonométricas listas para trabajar. Ahora, lo otro, voy a decir que alfa es un ángulo de 25 grados. Y vamos viendo, si este es alfa, este lado de acá sería su cateto opuesto. Recuerden que el cateto opuesto siempre está opuesto al ángulo que estamos considerando. Si ese es su cateto opuesto, este lado sería su cateto adyacente. ¿Y eso por qué? Porque la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. ¿Estamos? Entonces, vamos viendo cuál de las tres fórmulas trigonométricas puedo usar. Vamos a usar alfa, seno, coseno y tangente. Veamos, ¿tengo el ángulo alfa? Lo tengo. ¿Tengo el cateto opuesto? No lo tengo y es lo que me piden calcular. ¿Y tengo la medida de la hipotenusa? Sí, sí la tengo, entonces no hay problema. Voy a usar la fórmula de seno de alfa. Seno de alfa es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa.
Entonces hacemos el reemplazo ahora, alfa vale 25, seno de 25 grados es igual al cateto opuesto, que es la altura. No sé cuánto es, y eso dividido por la hipotenusa, en este caso la hipotenusa mide 152,6 metros. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Una vez más como una regla de 3. Les explico. Puedo fraccionar seno de 25 por 1, y ahí ya se parece a lo que ustedes ya han visto previamente. Y esto se multiplica cruzado. Entonces, me va a quedar seno de 25 multiplicado por 152,6 va a ser lo mismo que 1 multiplicado por x. Resolvamos el lado izquierdo de la igualdad. Seno de 25 multiplicado por 152,6 es 64,49 aproximadamente. Aproximado a 2 decimales. Y 1 por x es x. Se acabó. Significa que, como está medido en metros, la altura desde el suelo hasta la punta de la estrella es de 64,49 metros. Eso es. Espero que este video les haya quedado súper claro. Recuerden que si no entienden algo, lo pueden retroceder las veces que sea, o le mandan un correíto a su profesor y por supuesto él te va a aclarar todas tus consultas. Que les vaya súper bien y nos estamos viendo. Chao.